Muy buenas y bienvenidos a Cho Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Tanjim Tanya y estos items me han sido enviados sin coste alguno por Hi-Fi Go a cambio de publicar esta review. No me han solicitado más nada excepto incluir el enlace al producto en la descripción del vídeo, lo cual lo podéis encontrar tanto el enlace a su tienda como a los Tanya a través de ellos. Y como siempre, mis opiniones serán tan imparciales y sinceras como sea posible, pero siempre es bueno tener en cuenta que no me ha costado nada probar estos items. Ahora, los Tanya son un lanzamiento bastante reciente o muy reciente de la marca Tangim y fueron lanzados hace un mes más o menos. Y son unos IEMs con un único driver dinámico micro de 7 milímetros. Están disponibles tanto con micro como sin micro, o sea, micrófono. Y en mi caso, como podéis ver, es la versión sin micrófono. Recientemente he publicado la reseña de los Final Audio E500, que son unos IEMs con un formato muy similar a estos, y dejo el enlace a la review completa de los E500 en la descripción por si queréis verlos. Y en esa review expliqué que el por qué siempre me gusta tener unos IEMs de este estilo, sobre todo cuando viajo, porque son algo que encuentro muy cómodo para escuchar música por la noche cuando me tiro en la cama o para ver películas, etcétera, porque se puede acostar de lado con los IEMs puestos sin problemas. Los Tanya, la verdad es que se venden a un precio más económico que los E500 y en mi opinión, a mí personalmente me encajan mejor que los E500. Pero ahora explico eso más en detalle. En cuanto a presentación, pues llegan en esta caja, bueno, realmente la caja es esta caja gris, dentro de una funda de cartón blanco con una imagen del producto y especificaciones detrás, tanto en chino como en inglés. Y la verdad que no sé si lo de abajo es japonés o no tengo ni idea. A mí me saca de las letras europeas y no tengo mucha idea. Dentro de la caja llegan los IEMs con su cable fijo. Llega esta bolsa para guardarlos, tipo terciopelo, unos cuantos juegos de puntas de diferentes tipos, más gruesos, más finos, etcétera, y unos filtros de recambio, que la verdad es que no lo he abierto porque no he tenido necesidad de momento. La verdad es que, pues, en mi opinión, son bastantes cosas en los IEMs de este precio, que ahora mismo, a la hora de publicar esto, creo que cuestan 18 euros a través de Hi-Fi Go. Y que te incluyen estas cosas, la verdad que lo veo un punto positivo a su favor. Y la verdad que en cuanto a contenido, pues no tengo ninguna queja. En cuanto a construcción y estética, pues como he dicho, son unos IEMs pequeños con este cable fijo y se insertan bastante profundo en los oídos. En cuanto a tamaño, son un poquito más grandes que la serie RE de Hi-Fi Man, pero son más cortos que los Final E500, que eran los que reseñé el otro día. Y esto les permite sobresalir menos de los oídos y hace que sean más cómodos que los E500 a la hora de acostarse de lado. La verdad es que en cuanto a confort son muy parecidos a los RE de Hi-Fi Man. En cuanto a construcción, están bien construidos, tienen como esta cubierta de metal encima de la carcasa de plástico, al menos creo que es metal, parece metal. Y en la parte trasera, a ver si se puede apreciar, hay lo que parece ser como una ventilación. Y la verdad es que yo al principio yo pensaba que estos IEMs eran abiertos, juzgando por estas ventilaciones que tienen aquí atrás. Pero al tapar la ventilación, la verdad que no cambia el sonido para nada, o yo no he podido apreciar un cambio de sonido, lo cual me lleva a la conclusión de que la única ventilación que tienen es este pequeño agujero que quizás no se note en la cámara, pero aquí abajo hay un pequeño agujero y creo que esa es la única ventilación que tiene. Creo que esto de aquí atrás es puramente estética. En cuanto al cable, pues es un cable fijo que es siempre algo que, digamos, resta al producto, pero la verdad es que la mayoría de este tipo de IEMs viene con un cable fijo y en este caso el cable
es bastante decente. Es un cable que no se lía mucho, es fácil de desenredar, o sea que no se enreda prácticamente, pero a la misma vez no es demasiado grueso como para ser molesto. La verdad es que es un cable que a mí me agrada. Y también es verdad que no sufre tanto de la microfonía que sufría el cable de los E500 o incluso de los HiFiMan RE600S. La verdad es que no he notado ningún ruido a la hora de que se restregue contra la ropa. En cuanto a las puntas incluidas, que tenemos estas y estas también, que venían también incluidas, también son bastante decentes. Y la verdad que yo he estado utilizando las puntas estas en la que venía porque son cómodos y no he tenido ningún problema con ellos. No he sentido la necesidad de ir probando puntas para encontrar algo mejor. La verdad que quizás con otras puntas se pueda retocar un poco el afinado y quizás siga probándolo en un futuro, pero de momento bastante contento con estas puntas y todas mis impresiones de sonido de esta review son con estas puntas. Y eso nos lleva al sonido. En cuanto a sonido, los Tanya parecen arreglar las cosas que a mí no me gustaban de los E500 sin perjudicar nada o sin romper nada en general. En la review de los E500 yo hice algunas comparaciones con los R600 y dije que esas comparaciones pues no eran justas porque no están en la misma liga en cuanto a precio y la verdad es que comparar los Tanya con los R600S tampoco es muy justo. Pero lo que sí puedo decir es que, en mi opinión, los Tangent Tanya no se encuentran a un nivel tan inferior a los R600 como era el caso de los E500. Siguen habiendo momentos en la que la claridad y el detalle es muy superior en los R600, pero no he tenido tanto problema en disfrutar de los Tanya como quizás tuve con los E500. Al menos con mi uso general de este tipo de IEM, que son unos usos más específicos. En el caso de estos sí que lo he estado utilizando toda la semana y lo he estado probando en el día a día, no solo para ver películas y tal, como era el tema de los E500. Bueno, pues con las comparaciones rápidas y probablemente injustas, vamos con el sonido de los Tanya. En los subgraves, el driver dinámico de 7 milímetros hace un muy buen trabajo presentando los retumbes donde se necesitan. La verdad es que un trabajo formidable. Escuchando la canción de Chameleon de Trent Mole, donde empiezan los subgraves sobre el minuto o el segundo 32, o sea, 0,32, los Tanya presentan suficiente retumbe para que sea de agrado incluso de los bassheads, de los que son enamorados de los graves exagerados. O al menos yo creo que sí, porque realmente yo no soy un basshead, no soy un amante de los graves exagerados, pero yo creo que nadie podrá quejarse de la cantidad de bajos que tiene estos IEMs. Al menos no puede decir que le faltan. Y la pista de Chameleon que he dicho es una canción que es una buena prueba para ver si ciertos IEMs o ciertos auriculares pueden, pueden tratar esas frecuencias graves o esa cantidad de frecuencias graves sin venirse abajo, sin deshacerse. Y la verdad es que los Tanya aguantan bastante bien. Los retumbes pueden ser abrumadores y pueden presentar un poco ese sonido o muro de sonido, como si fuera un gran muro de sonido, pero realmente eso es más por la canción que tiene unos subgraves muy presentes, muy exagerados, que el afinado sobreelevado de más de los Tanya. Si pasamos una canción como No Sanctuary Here, donde esas notas graves son más claras y más definidas que en la canción de Chameleon, pues de nuevo los subgraves resultan un poco fuertes de más y son más de lo que yo pediría personalmente. Pero sí que hacen un trabajo muy destacable por un driver tan pequeño. En las frecuencias generales de los graves, las cosas
mm, son mucho más limpias si no hay tanta presencia en los subgraves. Por ejemplo, en Sun is Shining sí que suena bastante más limpio que las dos canciones anteriores que he mencionado, aunque sigue siendo una canción con bastantes graves. La única diferencia es que en la canción de Sun is Shining tiene muchos graves, pero los tiene en una frecuencia un poquito más alta que los subgraves de la otra canción. En canciones que utilizan bajos reales en vez de instrumentos electrónicos, como podría ser Black Muse de Prince, el bajo sí que resulta un poco elevado de más como para poder considerarse natural. Y lo mismo sucede con Smooth Operator de Sade. Mm, No es horrible y no es abrumador, pero no será algo que vaya a encajar con los que buscan un tono neutral y natural de un bajo, ¿no? La transición de los bajos a los medios realmente depende mucho de la cantidad de graves que estamos empujando hacia esa parte baja. Cuanto más le hacemos trabajar en los rangos más bajos, más dificultades tienen para realizar una transición limpia a esos medios bajos. Y a veces se convierte un poco en barro, se queda un poco emborronado. Si estamos enviando demasiados graves, o sea, si la canción le está empujando y haciendo trabajar mucho en los subgraves y en los graves, pues los medios bajos y esa transición sí que sufre. Pero los medios en general son agradables, son suaves, las voces presentan una buena tonalidad y suenan limpios y detallados. De nuevo, dependiendo del esfuerzo que están haciendo los IEMs en esa parte baja. Y por ejemplo, la canción de Way Down Deep de Jennifer Vance, esa canción tiene unos golpes bastante pronunciados en los graves y los medios son bastante sencillos en comparación. Y en esa canción da la impresión de que faltan medios. Y es por eso, porque no son unos medios muy presentes ya de por sí, y esos graves como que se sobreponen. Sin embargo, si escuchamos una canción como Diamonds on the Soles of a Shoes de Paul Simon, esa canción no tiene tanta presencia en esos registros bajos y eso permite que las voces y otros instrumentos así en los medios se pueden enfocar mejor y resultan bastante más placenteros. El bajo de esta canción de Diamonds on the Soles of Shoes es un bajo que se encuentra mayormente en los medios y los medios graves y tienen algunas subidas. Y la verdad es que ese bajo, que es un bajo que a mí me encanta, es un bajo que se puede apreciar bastante bien detrás de lo demás. Si subimos a la parte alta de los medios y la parte baja de los agudos, tienen una subida suficiente de presencia para que las voces se mantengan presentes sin que a la vez parezcan ni demasiado bruscas ni demasiado nasales. Una de las canciones que yo encuentro útil para comprobar esta brusquedad es la de Don't You Worry Child de Beth, porque su voz sí que puede resultar brusco fácilmente en muchos IEMs. Y la verdad es que los Tanya hacen un trabajo decente de mantener esa brusquedad a raya y hacen que la canción sea bastante escuchable. Luego, Sibilancia también se controla bastante bien. Con mi canción habitual de prueba Code Cool, pues se presenta de un modo que no es demasiado sibilante, pero tampoco reducido de más. Hay un pequeño toque de sibilancia en algunas de las letras de Patricia Barber, pero no son demasiado incómodos. Sí que tienen la típica caída en las frecuencias altas que se encuentran en casi todos los IEMs con un solo driver dinámico. Un poco más de aire, un poco más de tensión sería algo positivo, pero al menos hay suficiente presencia en los agudos para evitar que suenen oscuros. La velocidad y la dinámica sí que se echan un poco en falta, como es de esperar de un drive dinámico de solo 7 milímetros, especialmente cuando los rangos bajos están trabajando mucho. Pero es que, es verdad, hay un límite de lo que podemos esperar de unos IEMs de este estilo y en este rango de precios. Y la verdad es que yo creo que lo hacen bastante bien como para considerarse más que adecuados. Pero desde luego no son unos IEMs que son monstruos de detalle, mm, y sí que pueden llegar a congestionarse cuando le empujamos esos rangos bajos para que estén fuera de su zona de confort, digamos.
En cuanto a anchura de escena, la verdad es que es bastante buena en comparación con tanta otra alternativa de los IEMs económicos. No es una escena gigante, pero sí que está por encima de la media en este aspecto. La colocación de imágenes también es decente, no es milimétrico, pero aún así lo considero decente. El problema quizás llega cuando se intentan localizar los pequeños detalles que hay en el fondo. Esos detalles que quedan como detrás de otros sonidos, pues son más difíciles de colocar. Pero yo creo que también eso se relaciona más con la dinámica y la falta de detalles en general de esos detalles del fondo que lo que es la colocación de ellos. Sobre todo, digo, cuando están lidiando con una canción muy concurrida, sobre todo si se encuentra la parte baja. Y para ir concluyendo, pues, como he dicho al principio, recientemente he reseñado los Final E500 y los Tanya son un formato muy similar a un precio muy similar, aunque estos la verdad que son más baratos. Mi preferencia personal entre los dos, me quedo fácilmente con los Tanya, de eso no tengo duda. Los Tanya siguen sin ser perfectos, tienen muchas cosas que se pueden mejorar, pero de nuevo tenemos que considerar el precio y el tamaño de los IEMs y cuánto podemos realmente pedirle a algo así. Sí que el driver sufre cuando le empujas demasiado, cuando le aprietas demasiado, y quizás sus límites sean más bajos que en otras alternativas. Pero cuando no se crea ese sobreesfuerzo al driver, los encuentro con mucha más claridad y con mejor sonido, para mis oídos y mi opinión, obviamente, que los Final E500. Comparado con los HiFiMan R600S, que son los IEMs que suelo utilizar de este tipo cuando quiero un IEM pequeño que me desaparezca dentro del oído, pues los Tiny son igual de cómodos, parecen estar bien construidos y están disponibles por menos de 20 euros, mientras que los R600S tienen un precio de venta casi de 200 euros. También es cierto que se pueden encontrar con descuentos muy a menudo. Y sí que los R600S son más detallados y encajan mejor en cuanto al sonido general para mis gustos. Pero como también dije en la review de los E500, no es una comparación justa. Yo no tengo problema en utilizar los Tanya para mis sesiones de escucha en la cama por la noche, ni para ver películas. Tampoco he tenido problema en utilizarlas durante la semana, durante el día para escuchar música. La verdad es que para ver películas, las explosiones pueden ser algo bastante sorprendente cuando no estás acostumbrado al sonido de los Tanya. Quizás después de utilizar los R600S o de utilizar los E500 para ver películas, pones esto y cuando hay alguna explosión o algo, la verdad es que sorprende bastante. En unos días me tengo que ir de viaje otra vez y esta vez me voy a llevar los Tanya en vez de los R600 como ya hice con la E500, que de ahí vino la review. Así que pondré a prueba estos IEMs en las circunstancias en las que realmente suelo utilizar este tipo de IEMs. En el viaje reciente donde me llevé los E500, dije que fueron suficientes. Y la verdad es que yo estoy convencido de que los Tanya van a ser más que suficientes. Pero bueno, ya lo veremos después del viaje. En fin, los Tanya son unos IEMs que creo que serán de agrado de muchas personas si están buscando unos IEMs económicos en un formato así pequeño y con un perfil de sonido, digamos, con una elevación de graves que la verdad es que puede ser sorprendente. Y por hoy yo creo que lo vamos a dejar ahí. En la descripción del vídeo voy a dejar el enlace a Hi-Fi Go y a los Tanya a través de Hi-Fi Go. Dejaré el enlace a chorreviews.com donde puedes ver esta review escrito en formato escrito, tanto en inglés como en español, como todas las reviews. También hay noticias, ahí está la lista de canciones de prueba, más información sobre las reviews, etcétera. También dejaré el enlace a la review de los H600 y a los Final de 500, por si queréis verlo. Y el enlace a Twitter e Instagram, y yo creo que ya vale de enlaces, ¿no? Y por hoy, eso es todo. Ale, hasta luego.